En los próximos vídeos vamos a tratar de explicar un concepto que es un poco difícil de entender y también de explicar, que es el concepto de la tonalidad. Estoy seguro que habéis escuchado hablar de este concepto cuando, por ejemplo, estáis ensayando y el cantante os dice «¿Podemos bajar el tono de esta canción? Porque me va mal, porque no llego a esta nota». El tono de una canción es la tonalidad de una canción, son sinónimos, ¿de acuerdo? También seguro que habéis oído alguna vez ¿en qué tono estamos? Pues es lo mismo, ¿en qué tonalidad estamos? La tonalidad en inglés se llama key y key es la llave que nos ayuda a entender una canción. Eso es muy importante, realmente. Es un concepto, ya os digo, muy abstracto, muy difícil de asimilar al principio, pero vamos a intentar explicarlo primero de una forma teórica, puramente, en la pizarra, como si fueran libros de teoría musical o armonía, y luego sí que nos colgaremos el bajo e intentaremos aplicar todos esos conceptos a nuestro instrumento. Pero vamos a empezar por la parte dura, digamos, que es la explicación teórica. Una tonalidad es un conjunto de notas que están organizadas de una manera tan perfecta que las combinaciones entre estas notas nos suenan bien. Nos suenan bien porque durante muchos años, siglos, se han utilizado estas combinaciones para crear melodías, armonías, líneas de bajo, ¿por qué no?, etc. Estas 7 notas están seleccionadas de una manera, están definidas por una fórmula que veremos. Y claro, estamos hablando de 7 notas todo el rato, pero sabemos que son 12 las notas que tenemos disponibles en la música, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo en realidad es marginar de alguna forma 5 de las 12 notas. Seleccionamos 7 de las 12 notas que tenemos disponibles para formar este universo armónico, universo de notas musicales. Entonces, bueno, hay 2 tipos de tonalidad, la tonalidad mayor y la tonalidad menor, pero vamos a empezar hablando de la tonalidad mayor para luego, más adelante, intentar relacionarla con la menor. Veremos que es muy fácil de entender la tonalidad menor cuando ya conoces muy bien la tonalidad mayor. Es básicamente el mismo concepto, pero desde 2 puntos de vista distintos. Entonces, vamos a empezar por ahí, por lo más fácil, que es la tonalidad mayor. Entonces, de las 12 notas disponibles que tenemos, todas ellas pueden ser lo que llamamos la tónica de una tonalidad. Eso implica que podemos tener un total de 12 tonalidades mayores diferentes y luego 12 tonalidades menores diferentes. O sea, un total de 24 tonalidades. Son muchas, pero la gran ventaja es que cuando entiendes una de ellas, entiendes cómo funciona la tonalidad mayor, por ejemplo, de Do mayor, ya puedes fácilmente entender las otras 23. O sea que es muy práctico realmente entender muy bien cómo funciona una tonalidad y luego hacer lo que llamamos transportar a cualquier otra nota que sería la tónica de otra tonalidad. Son conceptos abstractos, espero que poco a poco los vayáis viendo más palpables y los podáis aplicar fácilmente. Porque cuando uno sabe y entiende en qué tonalidad está tocando, la verdad que todo es mucho más fácil. Sabes qué notas puedes tocar, qué notas van a sonar bien, sabes la función que tiene cada nota respecto a la tónica de esta tonalidad, que es la nota que tiene más magnetismo. En fin, son muchas ventajas. Vamos a empezar hablando, como ejemplo, con la tonalidad mayor de Do, que es la tonalidad más fácil de explicar por el hecho de que es la única tonalidad mayor que no tiene ningún sostenido ni ningún bemol. Por eso es más práctico de explicar, porque no saldrá la palabra sostenido ni bemol. Son notas naturales. Las notas que forman la tonalidad de Do mayor son las famosas notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Después del Si volveríamos a tener Do. Pero en total son 7 notas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cada nota le podemos adjudicar un número que lo pondremos en números romanos para no confundir con números que pueden salir del mismo nombre de un acorde, ¿no? Bemol 5 o séptima, por ejemplo. Estos números romanos relacionan cada una de las notas con lo que llamamos un grado dentro de la tonalidad. Do aquí es la nota más importante de la tonalidad, es la tónica. Es la nota que tiene más magnetismo, es la nota más importante realmente. Y luego tenemos otras notas que tienen una relación con la tónica diferente.
Esto lo iremos viendo poco a poco. Y entonces cada una de estas notas se dice pues, que es un grado diferente de la tonalidad. Este sería el segundo grado, el tercer grado, el cuarto grado, el quinto. Veremos que asociar notas a números nos va muy bien, es muy práctico para nosotros a la hora de comunicarnos, a la hora de entender conceptos armónicos. Entonces esto es la base de todo conocimiento. Estas 7 notas están organizadas de una manera que viene marcada por una fórmula. Y esta fórmula es también muy importante de entender. Es la fórmula de tono-tono, semitono, tono-tono-tono, semitono. Si nos fijamos, estas 7 notas están regidas, están definidas por esta regla. Entre do y re hay un tono de distancia. Un tono en el bajo son 2 trastes. La distancia más pequeña en la música occidental, al menos, es la de medio tono, que es un traste en nuestro instrumento, en el bajo. Entre do y re hay un tono de distancia. Entre re y mi hay otro tono de distancia. Entre mi y fa, en cambio, hay medio tono, un semitono de distancia, un traste en el bajo. Entre fa y sol hay un tono, entre sol y la hay otro tono, entre la y si también hay un tono, y luego entre si y do vuelve a haber un semitono. Esta fórmula, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, es la fórmula que marca las notas que forman una tonalidad. Es decir, si nosotros queremos saber qué notas forman la tonalidad de mi mayor, nosotros tomaríamos mi como fundamental, como tónica de esta tonalidad, y luego aplicaríamos esta fórmula. La segunda nota estaría a un tono de distancia del mi, que es la tónica de la tonalidad, y luego la siguiente a un tono de distancia, la siguiente a un semitono, a un tono, y así encontraríamos las 7 notas de otra tonalidad. Pero nos vamos a centrar en esta de momento, en do mayor. A partir de estas 7 notas, nosotros podemos formar 7 acordes diferentes de 3 notas. Hemos visto unos cuantos acordes de 3 notas, el mayor, el menor, el disminuido, el aumentado. Veremos que algunos de ellos salen aquí. También podríamos formar 7 acordes de 4 notas, o acordes cuatríadas se llaman. También podríamos formar 7 escalas. Todo esto lo vamos a ver poco a poco, pero vemos que todo sale de aquí, o sea que es mega importante entender este concepto. Vamos a empezar viendo estos 7 acordes tríada. Los acordes tríada son los acordes formados por 3 notas. Y como hemos visto en otros vídeos, se forman a partir de una fundamental y luego una tercera y una quinta. 1, 3, 5. ¿De acuerdo? O sea, estamos haciendo fundamental, tercera y quinta. Cada una de estas 7 notas puede ser la fundamental de un acorde. Por eso nos saldrán 7 acordes distintos. Vamos a empezar por el primero. El acorde que sale del primer grado, o tónica, es la nota más importante de la tonalidad. El acorde que sale de aquí es un acorde que estaría formado por do, su tercera y su quinta. Pues su tercera la encontramos aquí, o sea, tenemos que saltar la segunda, que sería re, sería do, nos saltamos re, mi es la tercera de do, y luego nos saltamos la cuarta, que sería fa, y vamos a buscar el sol. Esta es la forma en que se forman acordes, así teóricamente. Se forman a través de terceras. Do, mi y sol. Nos saltamos siempre una nota. Esta combinación de do, mi y sol forman un acorde mayor. ¿Por qué? Porque mi es una tercera mayor en relación a do. Hay 2 tonos de distancia. Y sol es una quinta justa respecto a do. Hay 3 tonos y medio de distancia. 1, 2, 2 y medio, 3 y medio. ¿Lo veis? Esto es un tono, medio tono y otro tono. O sea que esta combinación de 3 notas, como hemos visto en la clase de los acordes tríada mayores, pues nos sale la combinación de do mayor, de un acorde mayor, de 3 notas. Si partimos de la segunda nota de la tonalidad, el segundo grado, en este caso es re, entonces las 3 notas que nos salen son re como fundamental del acorde, nos saltamos mi y vamos a fa, que es la tercera menor de re, porque está a un tono y medio de distancia, y luego nos saltamos sol y vamos a la. Estas 3 notas juntas forman un acorde de re menor. También lo hemos visto anteriormente. O
sea que ya aquí ya no es simétrico. Y no es simétrico, o sea, no es el mismo tipo de acorde porque la fórmula no es simétrica. Si todo fueran tonos o todos semitonos, entonces las distancias entre las notas serían las mismas. Pero al haber estos dos semitonos, a veces hace que las combinaciones sean mayores o menores. Total, tenemos el segundo grado ya visto. Vamos a ver el tercero. Sería el acorde resultante a partir de mi. Mi sería la fundamental, sol sería la tercera y teóricamente podemos ver que la tercera en este caso es menor porque hay un semitono más un tono y medio de distancia. Y un tono y medio de distancia es una tercera menor. Y luego tenemos si como quinta. Y si está a 3 tonos y medio de la fundamental, en este caso mi. Total, que nos sale otro acorde menor. El acorde resultante a partir del tercer grado de una tonalidad es menor. Vamos a empezar por el cuarto, sería fa, la fundamental. Ahora ya sabéis cómo funciona. Hay que saltarse una nota, vamos a buscar la tercera que es la, y luego nos saltamos el si y encontramos do. Fa, la, do. Estas tres notas juntas forman un acorde de fa mayor. A partir de sol tenemos el quinto grado. El quinto grado en este caso sería sol, si, luego nos tendríamos que saltar do y buscar el re. Sol, si y re. Estas tres notas juntas forman un acorde de sol mayor. Sol es la fundamental, si es una tercera mayor de sol y re es una quinta justa de sol. Vamos a por el sexto grado. Venga, lo podéis hacer vosotros. Os doy un poco de tiempo, seguro que lo averiguáis. ¿Cuáles serían las tres notas que formarían el acorde que sale del sexto grado? Sería, pues, efectivamente, la, nos saltamos si, buscamos do, nos saltamos re y encontramos el mi. O sea que es la, do, mi. Estas tres notas juntas, la, do y mi, forman un acorde menor. Porque la distancia entre la y do es un tono y medio, la y do, ya lo veis, un tono y medio. Y la distancia entre la y mi sería de 3 tonos y medio. Tenemos 6, nos falta solamente uno, el acorde que sale a partir del séptimo grado, que es si en este caso. Las tres notas serían si, re y fa. Y el acorde resultante es un poco raro. Entre si y re hay medio tono y luego un tono y medio de distancia. Esto es una tercera menor, ¿verdad? O sea que de momento tenemos que es un si menor. Pero luego, si miramos bien, fa sería la quinta de este si y la distancia entre si y fa es de medio tono más un tono más un tono más medio tono. Esto hace un total de 3 tonos. Y la distancia esta de 3 tonos, cuando hablamos de una quinta, es una quinta disminuida. Por lo tanto, pondremos aquí el símbolo de bemol 5. Esto es un acorde disminuido de 3 notas. Hemos hablado de estos acordes. No se utilizan mucho, pero ahí están. Salen de forma natural a partir de una tonalidad. O sea, que no es moco de pavo al final, ¿no? También nos sale aquí de forma natural. Sí que es verdad que al final, en la práctica, es el que menos se utiliza de los 7 acordes resultantes, pero ahí está. O sea, que de forma natural, a partir de la tonalidad, ya tenemos uno de estos acordes raros, digamos. Total, aquí la conclusión que tenemos que sacar es que el apellido de los acordes respecto a los grados siempre será el mismo. En cualquier tonalidad mayor, el acorde que sale del primer grado será mayor. El acorde que sale del segundo grado será menor. El acorde que sale del tercer grado también es menor. El cuarto es mayor, el quinto es mayor, el sexto es menor y el séptimo es disminuido. Esto siempre se cumple. O sea que al final la conclusión es esta. 1 mayor, 2 menor, 3 menor, 4 mayor, quinto mayor, sexto menor y séptimo disminuido. Esto de aquí es lo que hay que tener muy, muy claro.
Y os cuento por qué. Por ejemplo, una canción de pop, una canción comercial, normalmente no se mueve, no va a otra tonalidad, se mueve todo el rato en una sola tonalidad. Por ejemplo, hay muchas canciones de pop que estarían en do mayor y la mayoría de estas canciones lo que hacen es una combinatoria entre estos 6 acordes, porque el séptimo no se utiliza mucho. O sea que veréis muchas canciones de pop que, por ejemplo, utilizan el acorde do mayor, sol mayor, la menor y fa. Estos 4 acordes. Y ya está. Y no utilizan ni estos dos, el re menor ni el mi menor, ni utilizan el si disminuido. De los 7 acordes disponibles se utilizan 4, a veces 2, a veces 3, a veces 6. Esto depende de la composición. Pero entonces, si estamos hablando de esta progresión, la apunto aquí abajo, do, y luego sol, luego la menor y luego fa, esta combinación de acordes las podemos asociar a un número, cada una de ellas. Do es el 1, es el primer grado, sol es el quinto grado, la menor es el sexto grado y fa es el cuarto grado. O sea que en lugar de pensar en notas y acordes, o sea, en letras al final, estamos pensando en números. Para mí una progresión así es 1, 5, 6, 4. Para mí y para muchos otros músicos. Cuando tienes la teoría aprendida, es así como piensas para ser más práctico. O sea que al final acabas pensando en los grados, porque ya sabes cada grado lo que representa. Yo ya sé que el primer grado de una tonalidad es mayor, sé que el segundo grado de una tonalidad es menor, el quinto es mayor, el sexto es menor, el cuarto es mayor. Todo esto viene a través de la teoría y luego con la práctica lo acabas de entender del todo. Total, es un concepto bastante difícil al principio de entender, pero poco a poco, a medida que vayamos avanzando, yo creo que lo iréis viendo cada vez menos abstracto. Y ya os digo, esto es un poco la clave que resuelve todo el enigma. A la que empiezas a pensar así, ya todo es mucho más fácil. Es mucho más fácil empezar a crear líneas de bajo porque sabes automáticamente qué notas puedes tocar. Es todo mucho más fácil de entender. Veremos en los próximos vídeos que también podemos formar no solo 7 acordes. En este caso hemos visto acordes de 3 notas, pero podríamos formar 7 acordes de 4 notas, 7 acordes de 5 notas. Podemos ir poniendo séptimas a los acordes, entonces nos salen pues, más acordes disponibles. Y también podemos formar 7 escalas diferentes, porque podemos formar escalas a partir de cada una de las notas de la tonalidad. Esto lo vamos a ver en los siguientes vídeos.